Hoy vamos a comenzar una miniserie acerca de la venida del Señor. Vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Es un tema muy importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque la venida del Señor está cerca. Él viene pronto. Está más cerca que cuando creímos. Vamos a hacer una miniserie, vamos a ver cuántos temas van a ser, pero vamos a estar algunos domingos hablando acerca de esto. Hoy es el primer tema, así que qué bueno que viniste, y los que están conectados, qué bueno que estás conectado, porque este es el primer tema. Después viene el segundo, el tercero, pero el primero es el que te da el panorama, que te ayuda a entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Así que es muy importante, y vamos a presentar hoy un poco un panorama de la escatología bíblica, y vamos a hablar de la expectativa de la segunda venida de Cristo. Después vamos a hablar, yo creo ya la próxima semana, un poco acerca de las señales antes del fin, las señales antes de la venida de Cristo. Muchas ya se están viendo y se están cumpliendo. Vamos a hablar también del misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad que habla el apóstol Pablo. Luego vamos a hablar en una visión panorámica de todos los eventos de los últimos tiempos. Vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar de la gran tribulación, del arrebatamiento, vamos a hablar de la segunda venida de Cristo propiamente tal, vamos a hablar de un panorama de todo lo que va a ocurrir allí, Israel, las naciones. Y luego vamos a dejar un domingo para hablar exclusivamente del milenio, el reino milenial, y por qué eso nos llena de esperanza y de expectativa de ver a Cristo un día, pronto, literalmente reinando sobre las naciones de la tierra. Amén. Y si nosotros hoy somos fieles al Señor, entonces reinaremos con Él en el reino venidero. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Amén. Entonces seamos vencedores ahora. Neguemos la vida del alma ahora. Tomemos la cruz y sigamos al Señor, y entonces reinaremos con Él. Así que bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de qué es lo que es la escatología. Escatología es el término como teológico que se ocupa para hablar de los últimos tiempos. Escatos es lo último, logos es estudio. Entonces, escatos, logos, escatología es el estudio de los eventos finales, de los eventos postreros. Y la Biblia, dentro de varias cosas, contiene una fuerte carga escatológica. La Biblia habla de eventos futuros. Si tú vas, por ejemplo, en primer lugar al Antiguo Testamento, hay un gran componente del Antiguo Testamento que es profético, está hablando hacia el futuro, de cosas que se iban a cumplir. Y esas cosas se cumplen ahora en la era del Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento tenía que ver con un anuncio, el Nuevo Testamento con un cumplimiento que comenzó hace 2000 años y se continúa cumpliendo, y habrán algunos eventos que al final terminarán de consumarse, de completarse. Entonces, vamos a ir primero al Antiguo Testamento. Esto está quedando grabado, después si quieren lo puede volver a escuchar. Si quiere tomar apuntes, puede tomar apuntes. Veo varios ahí con su cuadernito. 7 cosas que son profetizadas por el Antiguo Testamento, una expectativa profética. Número 1, el Redentor venidero. El Redentor venidero. El Antiguo Testamento vaticinó que el Mesías aparecería, el ungido, el Redentor, el siervo de Jehová, Cristo. Número 2, el Antiguo Testamento anticipó y habló proféticamente de el reino de Dios. El Antiguo Testamento anuncia que vendría el reino de Dios. Ya vamos a hablar un poquito más del reino de Dios. El reino vino y está viniendo y también vendrá. El reino es a la vez presente, pero también futuro. Ya vamos a hablar de eso. Número 3, tercera cosa que anuncia el Antiguo Testamento es el nuevo pacto. El Antiguo Testamento anunció el nuevo pacto, que nosotros estamos hoy en Cristo. Número 4, el Antiguo Testamento anuncia la restauración de Israel. La restauración de Israel. Eso ya comenzó el año 1948, ¿verdad? Cuando se restauró el Estado de Israel.
Número 5. El Antiguo Testamento anunció el derramamiento del Espíritu Santo, que comenzó el día de Pentecostés, hace ya casi 2000 años. Número 6, el Antiguo Testamento también anunció el día del Señor, el día del Señor. Y número 7, el Antiguo Testamento anunció los cielos nuevos y tierra nueva. Ese es como a grandes rasgos, o sea, si tú quisieras hacer un curso de la escatología de todo el Antiguo Testamento, sería como un ramo en un instituto teológico, estarías todo un semestre viendo solo eso. Pero si resumimos, como los grandes aspectos que anunciaba el Antiguo Testamento eran estos 7, los voy a volver a repetir: el Redentor venidero, Cristo, el reino de Dios, el nuevo pacto, la restauración de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Señor y los cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que anunciaba a grandes rasgos el Antiguo Testamento. Imagínate tú parado hace 3000 años atrás, en la época del Antiguo Testamento, o parado, no sé, hace 500 años atrás, tú ahí leyendo el libro de Isaías, leyendo el libro de Jeremías. Todas estas cosas eran anunciadas. Pero ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está en tu Biblia es el cumplimiento de lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Algunas de estas cosas ya se cumplieron al inicio de la era del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento anunciaba los padecimientos de Cristo, que Cristo iba a morir. ¿Recuerdas, por ejemplo, Isaías capítulo 53? Cristo iba a padecer en la cruz, Él iba a morir, pero luego Él iba a resucitar. Y Él iba a ascender y se iba a sentar a la diestra de Dios. Por eso los salmos profetizaron mucho de cómo Cristo iba a ser procesado. Los salmos hablan de la crucifixión. Los salmos hablan de la sepultura. No dejarás mi alma en el Seol. Los salmos hablan de la resurrección de Cristo. Los salmos hablan de la ascensión de Cristo. Todo eso estaba profetizado. Y eso ya ocurrió. Cristo padeció una vez, amén, por los pecados del mundo. Y resucitó una vez, se sentó a la diestra de Dios una vez y está reinando. Amén. Y Él vendrá por su iglesia. Entonces hay cosas que ya ocurrieron de las que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Otras se están cumpliendo, como la predicación del Evangelio en todo el mundo. Se está cumpliendo. Cada vez el Evangelio llega a más etnias no alcanzadas. Cada vez se expande más. Cada vez la palabra se expande más. Se está cumpliendo eso de que el Señor sería anunciado en todo el mundo. Y nosotros somos parte de ese cumplimiento. No estamos ajenos. Y otras cosas que fueron anunciadas se cumplirán al final de esta era. Esto es muy importante. No voy a detenerme en esto, pero hay cosas que no se han cumplido y se tienen que cumplir. ¿Por qué digo que no me voy a detener? Porque hay gente que en el error de no entender lo que el nuevo pacto es, dice, no, ya todo se cumplió. Dice, no, Cristo ya no viene, Cristo... Hay gente que dice que Cristo no viene. Dios nos libre. Si Cristo no viene, ¿para qué ir al otro lado del mundo a padecer, a arriesgar tu vida? ¿Para qué mueren los mártires ahora mismo encarcelados, los hermanos en campos de concentración en Corea del Norte para no negar a Cristo? ¿Para qué si Cristo no viene? Empacitando al apóstol Pablo, bebamos, muramos, que mañana moriremos. En otras palabras, no seas necio. Cristo viene, amén. Él viene. Jesús dijo en Apocalipsis, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, mi recompensa conmigo, amén. Entonces hay cosas que no se han cumplido. Hay cosas que no se han cumplido. ¿Como cuáles? La segunda venida de Cristo. La resurrección de los muertos. Todos los muertos, lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Todos los muertos. O sea, no falte el próximo domingo, no puede faltar, trae a alguien. Porque capaz el lunes siguiente viene el Señor. O sea, no se puede perder el mensaje. Amén. Entonces, todos los muertos, dice la palabra, van a resucitar, sean buenos o sean malos. Unos van a resucitar para recibir la recompensa eterna en el cielo, en el paraíso, y otros van a resucitar para ser juzgados por Cristo y ir a condenación eterna en el infierno. Pero todos van a resucitar. Dice la palabra que la tierra entregará a sus muertos, los sepulcros se van a abrir.
El mar entregará sus muertos. Y todos resucitarán y todos comparecerán delante de Cristo. Y Él, dice la palabra, juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, no te escapas. Todos los que estamos aquí, todos los que no están aquí, seremos juzgados por Cristo. Les guste o no, hayan creído o no, no podrás escapar. Todos seremos, dice el apóstol Pablo, y vamos a leer las citas, Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. Todos resucitarán. Unos primero y otros después. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ya vamos a ir ya a todo el detalle de los eventos futuros. ¿Qué más no ha ocurrido? El juicio final. Hablábamos recién de eso. El juicio final todavía no ocurre. Pero viene el juicio. Por eso ahora es la era de la gracia. Ahora es tiempo de arrepentirte de tus pecados, de recibir a Cristo, el regalo de la salvación, el amoroso regalo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Hoy es tiempo de recibirlo, porque luego viene el juicio. El Nuevo Testamento entonces presenta, sé que este inicio es como bien técnico, pero estamos poniendo una base, los fundamentos, para poder ir luego construyendo. Vamos a leer varios versículos, así que les pido paciencia. Sé que ustedes son gente entrenada, ¿verdad?, en oír la palabra. Vamos a ir construyendo algo acá. No quiero transformar esto en algo como tipo una clase académica, así de instituto, tan técnica. Solo algunos fundamentos técnicos y luego vamos a entrar ya full revelación. El Nuevo Testamento presenta una escatología realizada y también una escatología futura. En otras palabras, ¿qué es escatología realizada? Es que ya se cumplió. Cristo ya murió, ya resucitó, Él derramó al Espíritu Santo en la iglesia comenzó a edificarse, Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo eso ya ocurrió. Amén. Nos ha tomado 20 siglos entender la escatología realizada, entender lo que Él ya hizo, el nuevo pacto, por lo demás. Pero también hay una escatología futura, como decíamos, hay cosas que no han ocurrido y que van a ocurrir. Pero esas que van a ocurrir son la consumación de lo que ya comenzó a ocurrir cuando Cristo vino por primera vez. Entonces hay un concepto que me gusta mucho, que es de escatología inaugurada. Cristo viene y Él inaugura la era de la gracia. Él inaugura el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto será consumado en plenitud cuando Cristo venga. Cristo viene y Él trae el reino, porque el reino ya está aquí, el reino está dentro de nosotros y nosotros estamos en el reino. Pero el reino fue inaugurado, pero aún no está consumado. Si estuviera consumado, toda la gente que tú conoces adoraría al Señor. Nuestro presidente glorificaría al Señor. Los presidentes de las naciones. ¿Por qué no es así? Porque aunque el reino fue inaugurado, todavía no todos son parte de él. Pero llegará el día en que toda la humanidad será parte del reino, por las buenas o por las malas. Porque Él establecerá su reino en la tierra y regirá a las naciones con vara de hierro. Yo anhelo ese día, anhelo el día de ver a Cristo reinar y hacer justicia en medio de tanta injusticia que tú ves a diario en las noticias. Entonces, el reino fue inaugurado y al final de esta era el reino será consumado. Hay tres perspectivas respecto al reino. Yo algo hablé de esto cuando empezamos la escuela de reino, que no la hemos terminado, la tenemos que terminar. La primera es que el reino es una realidad presente, 100% presente, que no quedó nada del reino por ser manifestado, por cumplirse. Todo es ya una realidad presente. Los que plantean eso por lo general adhieren al amilenialismo en cuanto a la escatología. Hay otra perspectiva que es que el reino es una realidad 100% futura. No está aquí el reino. El reino va a venir cuando Cristo venga. Tú y yo ya no estamos en el reino, estamos esperando que venga. Esa es la segunda postura. Y es la postura del dispensacionalismo clásico. Yo voy a tirar los nombres, aunque no voy a explicar lo que cada uno es, pero ese es el dispensacionalismo clásico.
Y hay una tercera postura, que es lo que nosotros sostenemos, y es que el reino es al mismo tiempo una realidad presente, pero también una realidad futura. El reino ya está aquí, tú y yo estamos en el reino. Y nos ha tomado tantísimo tiempo entender lo que eso implica, las bendiciones de estar en el reino de los cielos. Pero también reconocemos que hay un aspecto futuro del reino, hay una manifestación futura y global del reino, que será en la segunda venida de Cristo exclusivamente, y será glorioso. O sea, con todo lo glorioso que es vivir en el reino aquí, eso es solo las arras de lo que será el reino cuando Cristo venga. Imagínate a Cristo reinando sobre toda la tierra durante 1000 años. Esa será la consumación del reino. Y por eso vamos a tomarnos una prédica para hablar solo del reino milenial y lo maravilloso que va a ser. Ya no habrá mortandad infantil, ya no habrá hambre. Él va a solucionar el problema del hambre en el mundo. Los animales feroces se volverán mansos. Habrá sobreabundancia. Él va a solucionar los problemas limítrofes de países. Nosotros hoy día estábamos viendo que Chile está discutiendo con Bolivia por el río, ¿cómo se llama? ¿Silala? Y sea lo que decidan, uno de los dos países no va a quedar contento, o ninguno va a quedar contento. Cristo va a solucionar el problema en Medio Oriente, entre los israelitas y los palestinos. Lo que el anticristo va a intentar hacer, pero solo Cristo lo va a poder hacer. Bueno, pero no me voy a adelantar. Entonces, el reino es presente, pero a la vez futuro. El nuevo pacto es una realidad presente. ¿Quién aquí negaría eso? Pero hay un aspecto del nuevo pacto que Pablo plantea en Romanos capítulo 9 al 11, que aún no se ha cumplido, que es cuando todo Israel será salvo. Y entonces dice, este será mi pacto con la casa de Israel, haré un nuevo pacto. Hay un aspecto del nuevo pacto que aún no se consuma, se inauguró, está disponible para todo el que quiera, pero como ellos son rebeldes van a entrar al último. Hay una consumación final. Entonces, esta era la era de la iglesia que se inició hace 2000 años y va a terminar cuando Cristo venga pronto. Esta era está definida por una constante tensión entre el ya, pero el todavía no. Cristo está reinando, pero a la vez todavía no. Está reinando en mí, pero no en las naciones. Está reinando aquí en su asamblea, en su eclesía, en su iglesia, pero tú sales a la calle y no estás reinando. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque después se nos meten, nos roban las cosas. Ya nos han robado como 2 veces, porque afuera Cristo no está reinando, ¿verdad? Por eso la gente se burla de ti en tu trabajo por creer en Cristo, porque Cristo no está reinando todavía en las naciones de la tierra. Dice la palabra, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces tenemos una constante tensión en esta era entre el ya y el todavía no. Sin embargo, Cristo ya obtuvo la victoria definitiva. Solo estamos esperando la consumación final. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que lo da Oscar Cullmann. Oscar Cullmann. Y él toma un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Al pastor Mauricio que está acá, le gusta ver documentales de la Segunda Guerra Mundial. No sé si alguien más aquí ve o... Bueno, hasta que haya otra guerra mundial, no tienen de qué otra cosa hacer documentales. ¿Verdad? Todos los documentales, todos los juegos de pistola son todos de lo mismo. Y es bien interesante porque en junio, no recuerdo el día exacto, puede ser el 4 o 5 de junio del año 1944, fue el desembarco de Normandía, el 6 de junio, me dice el pastor, 6 de junio de 1944. Desembarco de Normandía. Miles de soldados de los aliados llegan y desembarcan en las playas de Francia, en Normandía. Y los alemanes dándole con todo, los nazis, Usted ha visto las películas, Rescatando al Soldado Ryan, ¿verdad? Esa imagen cruenta, el mar hecho sangre, lleno de sangre, el mar rojo. Y toda la gente ahí bajando de los barcos, tomando la playa. Fue una batalla sangrienta, pero el día D, ese es el día D, marcó un hito, marcó un antes y un después, marcó el curso de la guerra. Desde el día en que los aliados triunfaron en el desembarco de Normandía, se tomaron las playas
y se tomaron el área que rodeaba las playas. Ese día, tanto los aliados como Hitler supieron que el destino de la guerra estaba decidido. Porque teniendo a Estados Unidos con los aliados en Francia, con toda su maquinaria militar, que era la superpotencia más grande del mundo de la época, era cuestión de tiempo para que llegaran a Berlín. De hecho, un año después estaban en Berlín, se acabó la guerra. O sea, tanto Hitler y los nazis como los americanos sabían que el día D selló el destino de la guerra. No había forma que los americanos perdieran la guerra después del día D, salvo que lo hicieran muy mal. Pero nadie lo va a hacer. Todos somos medianamente inteligentes, ¿o no? O sea, estoy intentando ilustrar un punto. El día D marcó el destino de la guerra, selló el destino de la guerra. Ese día marcó y dijo, de aquí es cosa de tiempo, vamos avanzando de a poquito con las pistolas, de a poquito, como que no quiere la cosa, llegamos a Alemania y se acabó la guerra. Y eso pues fue lo que pasó. El día en que se acabó la guerra, en 1945, ¿verdad? Cuando Hitler se acabó la guerra, Alemania presenta la rendición, llegan por un lado los americanos, llegan por otro los rusos, se toman Berlín, se acabó la guerra. Ese día se llama el día V, de victory, de victoria, el día de la victoria, cuando se acabó la guerra. Hubo aproximadamente un año de diferencia. Bueno, tú y yo, como cristianos, vivimos entre el día D y el día B. La primera venida de Cristo es el día D, el desembarco de Normandía. Selló el destino de Satanás. Satanás está perdido, no tiene cómo. Pero todavía anda coleteando ahí. Todavía siguen matando cristianos, todavía Satanás patalea. Pero cuando venga la segunda venida de Cristo, que es el día B, Satanás va a ser arrojado al lago de fuego y se acabó. Y Cristo va a reinar eternamente con sus santos, con nosotros. Amén. Entonces tú y yo, dar un aplauso al Señor. Tú y yo vivimos entre el día D y el día B. Estamos ahí. Que tú sientes las balas que pasan a los lados, y tú dices, estoy en senda guerra, el diablo anda bravo. En realidad es un enemigo derrotado y lo sabe. Pero como sabe que tiene poco tiempo, trata de patalear, trata de hacer cosas. Pero tú estás parado en la victoria de la cruz, que es el día D. Pero todavía hay una lucha. Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra principados, contra potestades. Hay una confrontación espiritual, pero tú sabes que la guerra ya está ganada. Esa tensión entre el ya pero el todavía no, es donde tú y yo estamos hoy parados en la era de la iglesia. La esperanza de la victoria final es tanto más vívida cuando se tiene la convicción inconmoviblemente firme de que la batalla que decide la victoria ya se ha librado. Debemos regocijarnos en la decisiva victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y anticipar con anhelo la consumación final de dicha victoria en la vida venidera. Entonces, el Nuevo Testamento nos presenta este panorama. Ya se empezó a cumplir todo lo que se debía cumplir en los días finales y se terminará de consumar en la segunda venida de Cristo. Es bien interesante porque hay un principio de interpretación profética que es como un cordón montañoso. Por ejemplo, no sé si alguien alguna vez ha volado en avión a Argentina o ha tenido que cruzar la cordillera en avión. Capaz sí, capaz no, capaz puedes ver un video en YouTube. Pero cuando tú miras la cordillera desde acá, estamos aquí en Santiago, ¿verdad? Miras la cordillera, se ve como una montaña, otra montaña, otra montaña. Tú dices, mira, una montaña, y es como que detrás está Argentina, ¿sí o no? Yo de niño pensaba eso, decía, mira, ahí está la montaña, cruzando esa montaña está Argentina. Están los gauchos ahí tomando mate. Y resulta que la primera vez que me subí a un avión y crucé la cordillera, me di cuenta que detrás de esa montaña hay otra, y otra, y otra, y otra, hasta que la última, y después ya están los gauchos tomando mate. ¿Cuál es el principio? Que proféticamente en el Antiguo Testamento habían tantos eventos futuros por venir, que el profeta, viéndolo desde allí, veía todas las montañas como una sola. Entonces había una pequeña montañita, después una más grande,
después detrás una más grande. Él mira y se ve como una montaña grande. Entonces, por ejemplo, muchas profecías que hablaban de un rey de Israel que iba a ser justo y después hablaban de Cristo, ellos veían, pensaban que era la misma persona, pero en realidad estaba hablando de varias personas a la vez. O por ejemplo, muchas profecías en cuanto a Cristo en el Antiguo Testamento, algunas parten hablando de la primera venida, la montañita, y después empiezan a hablar de la segunda venida. Pero como ellos estaban tan atrás en el tiempo, en el Antiguo Testamento, miles de años atrás, ellos miraban y veían las dos montañas juntas. Entonces hay cosas que en el Antiguo Testamento estaban profetizadas juntas respecto a la primera y la segunda venida de Cristo. Y ellos no vieron este misterio escondido que era para nosotros, que era el mismo Mesías, pero que vendría dos veces. Había muchos judíos de la época más o menos contemporánea a Jesús que creían que iban a haber dos Mesías, un Mesías sufriente y un Mesías reinante. Un Mesías que iba a ser un sacerdote, que iba a sufrir por los pecados del pueblo, y un Mesías que iba a ser un rey, que iba a matar a los romanos y reinar sobre Israel. Ellos no entendían que no eran dos Mesías, era un Mesías que iba a venir dos veces. La primera vino como siervo sufriente, la segunda Él vendrá a reinar. La primera vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la segunda Él vendrá como el león de la tribu de Judá. Entonces Él venía dos veces. Y entre esas dos venidas de Cristo se inauguró la era de la iglesia, la era de la gracia, la era presente que tú y yo estamos viviendo hoy. ¿Están conmigo todavía? Amén. Entonces está esta era presente, pero también habrá una era futura que se inaugurará en la segunda venida de Cristo. Entonces el Nuevo Testamento habla de dos eras. Vamos ahora a leer varios versículos. Lucas capítulo 20, verso 34 al 35. Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo, de este aión, de esta era, se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, aquella era, aquel aión, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, Jesús te está diciendo, hay dos eras, la presente, pero también la porvenir. Lucas 18, del 29 al 30, Lucas 18, del 29 al 30 dice, y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en este kairos, y en el siglo venidero, la vida eterna. En el siglo, el aión. Recuerden, aión es la palabra para era, la era venidera. Mateo 12:32, Mateo 12:32, Jesús hablando dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, ni en esta era, ni en la era venidera. Y Hebreos capítulo 6, verso 5, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, hay una era presente que tú y yo vivimos, la era de la iglesia, la era de la gracia, la era del nuevo pacto que se inauguró, pero hay una era venidera donde se consumará todo lo que se inició con la primera venida de Cristo. Desde que Cristo vino, se inauguraron los postreros días. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 2, versos 16 al 17. Hechos, capítulo 2, del 16 al 17. Está hablando el apóstol Pedro y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Estaban todos hablando en otras lenguas y profetizando. Y dice, esto que ustedes ven es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel profetizó eso, no sé, 700 años antes de Cristo, más o menos. Y cotéjalo en tu Biblia, entre 600 y 800 años antes de Cristo.
Y él profetizó y dijo, dice el Señor que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y Pedro dice, bueno, eso se cumplió ahora. Es decir, que cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés y se inició la era de la iglesia, comenzaron los postreros días. O sea, llevamos 2000 años en los postreros días. Ahora, eso no significa que no tengan fin. Tienen un día, va a haber un último día en los últimos días. No sé si se entiende. Estamos en los últimos días, pero algún día va a ser el último de los últimos. Obvio, porque no son eternos. Va a haber un último día. Mira esto. Juan 6, del 39 al 40. Está hablando Jesús. Juan 6. Es importante esto, que hable Jesús. Porque Él es el Señor. Y Él tenía bien claro la escatología. Juan 6, del 39 al 40, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo mismo en el versículo 44, 54, para no leerlos todos. O sea que están los postreros días, los días postreros, pero también hay un día postrero. Y que si tú vas siguiendo todo el Nuevo Testamento, el día postrero se refiere siempre a la era por venir. Se refiere siempre al día del juicio o al día de la resurrección final. Se refiere al último día. Es decir, estamos en los últimos días, pero no por eso te confundas. Habrá un último día. Estamos en la era presente de la gracia y del nuevo pacto, pero habrá una era por venir donde se consumará lo que se inauguró en la primera venida de Cristo. Amén. Con eso en mente, quiero que hablemos un poco de cómo entendemos la historia de la humanidad. Los griegos, por ejemplo, tenían un entendimiento cíclico de la historia. Para los griegos, todo lo que ocurrió un día va a volver a ocurrir, porque la historia para ellos es cíclica. Puede ser como un círculo o puede ser como una espiral, porque un círculo también puede avanzar. Pero siempre se repite y se repite y se repite. Eso es para los griegos. Y ellos le dan un sentido a la historia en base a la repetición de las cosas. Por otro lado, tenemos el existencialismo ateo. El existencialismo ateo. Que lo sepan o no, esto es lo que proponen los que no creen en Dios, ni en ninguna clase de Dios. En ninguna religión, el ateísmo, propone el existencialismo. Las cosas existen porque sí, no tienen un propósito. Ese es el tema. Yo creo que hay gente que no ha analizado seriamente que el ateísmo implica despropósito. Implica que el mundo no tiene ningún propósito de existir, ninguna razón para existir. Es mero azar. Meros átomos que chocaron hasta que algo pasó, se produjo el Big Bang, se formaron las estrellas, y después las proteínas chocaron hasta que surgió vida, y ahora estamos aquí. O sea, no tenemos propósito. Si eso es así, no hay propósito. Tu vida no vale nada. Tu vida es vana. Haz lo que quieras, total es vana. Dicho sea de paso, así tampoco hay moralidad. Porque si no hay propósito, no hay normas morales, yo puedo matar a alguien y ¿qué es total? Tu vida no vale nada, la mía tampoco. Piénsalo. Es que esto como que estos necios que se creen que saben y que nos gobiernan, creen que decir las cosas así como de balde. Si tú quitas la religión, sea cual sea, si tú quitas la religión, quitas el propósito de la existencia, quitas la moral, quitas la ética. No hay razón para ser éticamente correcto si no hay alguien a quien dar cuentas. O sea, si la moral es relativa, entonces no hay moral. Y el único absoluto posible es la deidad. O sea, es bien profundo tocar ese punto. No voy a detenerme ahí. Pero para la mente, piénsalo, es profundo. Entonces, para el ateísmo, la historia tampoco tiene un sentido. Para el cristianismo, la historia tiene un sentido. Y ese sentido está enmarcado
en la persona de Dios. Voy a mencionar rápidamente 5 aspectos de la interpretación cristiana de la historia. 5 aspectos de la interpretación cristiana de la historia. Número 1, la historia es el proceso de cumplimiento de los propósitos de Dios. Número 2, Cristo es el Señor de la historia. O Dios es el Señor de la historia. Número 3, Cristo es el centro de la historia. Para los cristianos, Cristo es el centro. Es tan céntrico que dividió la historia en 2. Yo he visto algunos judíos que no creen en Cristo que, como no les queda otra que hablar del año 200 antes de Cristo, el 300 después de Cristo, dicen el año 300 de la era común. ¿Común a qué? Después de Cristo. 4. La nueva era ya ha sido introducida. La era del nuevo pacto. En la nueva era ya ha sido introducida, si bien Cristo ha introducido la nueva era, pero la consumación final de la misma está en el futuro, como ya explicamos. Y número 5, toda la historia avanza hacia una meta que es cielo nuevo y tierra nueva. La nueva Jerusalén con cielo nuevo y tierra nueva. Eso genera algunas consecuencias en nuestra cosmovisión de la historia. La actividad característica de la era presente es la misión, el cumplimiento de la gran comisión. Es la característica predominante de esta era. O sea, ¿por qué Cristo no viene antes? Para darnos tiempo a predicar el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y será predicado este Evangelio, dice, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por ende, lo que caracteriza esta era es la gran comisión. Vivimos, además, como ya dije, en una tensión continua entre el ya y el todavía no. Otro punto, en la historia hay 2 líneas de desarrollo, el trigo y la cizaña. Tú ves toda la historia a Dios edificando algo y en paralelo a Satanás intentando edificar algo. Otro punto, todos nuestros juicios históricos deben ser provisionales. ¿Qué significa eso? Que nosotros hoy día podemos decir, no, este presidente fue bueno, fue malo, no, este tipo así, no, esta cuestión que pasó, oye, no, el Putin que es malo. Pero, claro, hay vislumbre, el tipo es malo, hay vislumbre. Pero en última instancia el que va a juzgar es el Señor. Entonces nuestros juicios históricos son provisionales. La visión cristiana de la historia es básicamente optimista. Optimista. Al final Dios gana. Al final Dios restaura la humanidad. Al final Dios restaura la ecología. Él va a restaurar el planeta. Cambio climático, el mundo se destruye, Dios va a sanar la ecología cuando Cristo venga por segunda vez. Y ahí vamos a estar tú y yo reinando con Él. ¡Qué maravilloso! Yo no me quiero perder eso. Ahora, aunque la visión de la historia es positiva y es optimista, la visión de esta era es negativista. Esta era, en cuanto al mundo, va a ir de mal en peor. El cosmos, el sistema del mundo va a ir de mal en peor. No esperes que mejore. O sea, si tú esperabas que mejorara, tengo malas noticias para ti, no va a mejorar. Ni con este gobierno, ni con el que venga, ni con el que venga, ni con el que venga después de ese, ni con el que venga después de ese, ni con el golpe de Estado que venga después, ni con la restauración a la democracia por vez número 85. Lamento decirte, la otra vez decía esto y lo voy a repetir, tal vez eres muy joven para oír esto, pero esta era no va a cambiar, no va a mejorar. El único capaz de hacerlo es Cristo, porque el hombre no fue creado para gobernar al hombre. El ser humano no es capaz de gobernarse a sí mismo, fue creado para ser gobernado por Dios. Entonces, esta era va a ir de mal en peor. ¿Por qué crees que esta era termina con una gran tribulación y hambrunas y terremotos y guerras y un anticristo? O sea, si esta cuestión fuera a mejorar así exponencialmente, el anticristo no tiene por dónde. Claro. ¿Por qué crees que el Señor va a tener que arrebatar a su iglesia? Porque aquí ya va a ser insostenible. Bueno, aunque algunos ahora también niegan el arrebatamiento, allá ellos. Entonces,
vamos con esto en mente a hablar de la expectativa de la segunda venida de Cristo. La expectativa de la segunda venida de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8 al 11. Hechos capítulo 1, verso 8 al 11. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto está hablando Cristo en su primera venida. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El mismo Jesús, no otro. Y de la misma manera se fue en las nubes del cielo y Él volverá en las nubes del cielo. Yo anhelo ese día, anhelo ver, espero estar vivo ese día. Que el Señor venga en las nubes del cielo. Y si no, voy a resucitar, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo voy a resucitar, la tumba de Esteban Briones se va a abrir y voy a resucitar con un cuerpo glorificado. Yo creo que más delgado, con más pelo. Y vamos a reinar con Cristo. ¿Qué importa si me matan? ¿Qué importa si acá se burlan de nosotros? ¿Qué importa? Vamos a reinar con Cristo. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Amén. Tengamos paciencia, tengamos esperanza. Algunos, dice la palabra, tienen su venida por tardanza. Los que sirven al sistema, al mundo, tienen su venida por tardanza, pero algunos que sirven al Señor tienen su venida por tardanza. No, si no va a venir, no, si yo creo que deben quedar como 500 años más, da lo mismo. Pero no, anhelemos su venida, amemos su venida. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 al 5. Primera de Pedro 4, del 3 al 5. Dice, baste ya. Mira qué fuerte Pablo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Sí o no? Que la gente se extrañe. ¿Y por qué tú no haces lo mismo que nosotros? Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, esto es real. Más real que tú y que yo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice el apóstol Pablo en su última epístola a su hijo Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Él juzgará a nuestras autoridades que legislan leyes en contra de la ley de Dios. Él juzgará la sangre inocente derramada de cada aborto, de cada asesinato legal,
de cada acto idolátrico que ellos han hecho. Él juzgará. Él juzgará la sangre de cada mártir que ha sido asesinado, desde los días de Esteban, el primer mártir, hasta el día de hoy, que ni sabemos, hermanos nuestros, que están siendo asesinados o que están encarcelados o en campos de concentración. No es un cuento, estuvimos ahí, lo vimos con nuestros ojos en India. La persecución es real, pero Él juzgará, Él juzgará, Él hará justicia, Él hará justicia. Llegará el día en que Él vendrá en las nubes del cielo y Él reinará sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Amén. Eso a mí me llena de esperanza, porque al fin alguien hará justicia. Al fin habrá alguien justo. ¿No te pasa que tú ves las noticias? El otro día vi una noticia que era de Argentina, no es de Chile, pero acá pasó algo parecido. Es de ahora, de esta semana. Y decía que una familia le entraron a asaltar con pistola en mano a su casa y en el living de la casa agarró a patada al ladrón y ahora está preso por malos tratos al ladrón. Te estoy hablando en serio, en Argentina. Acá pasó algo parecido. Y tú dices, ¿por qué nadie hace justicia? ¿Cómo no hay 2 dedos? Yo tengo como 5 dedos de frente. ¿Por qué no hacen justicia? Bueno, Él hará justicia. Por eso debemos amar su venida, anhelar su venida. Y además, saber que está cerca. ¿Qué vas a hacer si el Señor viniese hoy por la noche? ¿Qué harías si supieras, tú que me estás escuchando tal vez por el internet, qué harías si supieras que el Señor viene esta noche? ¿Estás a cuentas con Él? ¿Cómo huirás de la ira venidera? ¿Cómo huirás de la ira venidera? No podemos huir. Hoy es el día para ponernos a cuentas con Dios. Hoy es el día para corregir lo que está mal en nuestras vidas. Como decía Pablo, baste ya el tiempo pasado. Ya harto tiempo le dedicamos al pecado y a la inmundicia. Ahora vivamos vidas santas, sirviendo al propósito eterno de Dios, para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, nos encuentre trabajando para Él. Amén. Qué maravilloso sería que un día tú estés ahí en una casa iglesia compartiendo y de repente ¡faf! Vino el arrebatamiento. ¡Wow! Tremendo. Tremendo, ¿no? Es más bonito que si me encuentra viendo Netflix. Ahora no está mal ver Netflix, pero qué hermoso sería, ¿no? Que el Señor nos encuentre trabajando para Él, consagrados al Señor. Hoy es tiempo, tú que estás aquí, los que nos ven por internet, hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Todavía estás a tiempo, porque el Señor viene pronto. Amén. Vamos a profundizar en esto la próxima semana y creo que también la siguiente, en esta mini serie. Pero ahora vamos a orar para terminar. Por favor, ponte en pie. Hemos puesto una introducción, una panorámica el día de hoy. Pareciera ser una constante, como dijo una vez el apóstol Juan Balistreri, citando la Escritura, pareciera ser una constante que acerca de esto siempre hay mucho que decir y poco tiempo. Pareciera ser una constante. Pero esperamos que cada versículo que hemos leído, cada cosa dicha, impacte nuestro espíritu y nos desafíe a vivir para el Señor en todo lo que hagamos. Amén. Que estemos anhelando y esperando su venida. Amado Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por llamarnos, por escogernos, por revelarnos tu palabra. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Yo oro, Señor, para que en esta tarde ya podamos ser, Señor, impactados en nuestro espíritu, Señor, confrontados en nuestro espíritu, con todo lo que debe ser alineado a tu palabra y a tu voluntad, por causa de tu venida. Señor, que
no toleremos en nuestras vidas aquello que tú no toleras. Que no toleremos la indiferencia en nuestros corazones. Que no vivamos con un corazón frío, apagado, sino encendidos, ardiendo en el Espíritu, llenos de ti, sirviéndote, predicando a otros de Cristo, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo así. Queremos ser cristianos apasionados, radicales, que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, Señor, porque tú vienes pronto. Señor, aquí estamos, somos tuyos, te ofrecemos nuestras vidas. Queremos vivir como es digno de ti, queremos vivir como a ti te agrada. Queremos vivir haciendo las obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Que vivamos con ese sentido de urgencia. Como decía Martín Lutero, Señor, que vivamos como si Cristo hubiese sido crucificado ayer, resucitó hoy por la mañana y vendrá mañana. Que vivamos con ese sentido de urgencia, Señor, en el ir y hacer discípulos, en ser obreros que edifiquen tu casa, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido que tú llenes nuestros corazones de fe y esperanza, de saber que un día reinaremos contigo y que toda injusticia de este sistema, un día tú harás justicia y reinarás y regirás a las naciones con vara de hierro. Si somos fieles a ti y a tu asignación para nosotros en esta era, reinaremos contigo en el reino venidero. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio ser llamados a reinar contigo. Esa es nuestra meta, Señor. Reinar con Cristo en el reino venidero. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos aquí. Estamos dispuestos a tomar tu cruz y seguirte. Porque nuestra meta es reinar contigo en el reino venidero. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.